El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, buenos días. Qué privilegio tan grande el poder estar aquí en tu presencia nuevamente. Mi alma te alaba y mi corazón te bendice, mi Rey. Valoramos inmensamente el sacrificio de la cruz, porque es a través de tu sangre que tenemos perdón de pecados, justificación, pero también a través de esa sangre el velo que nos separaba de ti fue rasgado. Muchas gracias por el privilegio, por haber abierto el camino y habernos dado la oportunidad de poder acercarnos a ti cada mañana. Y si tenemos ese gran privilegio de poder acercarnos a ti, ¿por qué no hacerlo? Y eso es lo que anhelamos. Que este tiempo pueda subir a tu presencia como una ofrenda de olor grato, amado. Hoy estamos buscándote con todas las fuerzas de nuestro corazón, porque anhelamos más de ti, porque anhelamos conocerte más, anhelamos menguar para que tú crezcas. Queremos aprender, queremos ser fieles discípulos tuyos, de esos que toman tu cruz y te siguen, pero no porque tenemos que hacerlo, sino porque amamos hacerlo. Te amamos entrañablemente, Padre de la Gloria. Y aquí estamos con nuestros corazones dispuestos para que tú hagas tu obra perfecta en nosotros. Nosotros aprendimos que sin ti no somos nada. Por eso hoy te rogamos desde lo profundo de nuestro ser que nos visites, que nos instruyas a través de tu palabra, que nos permitas conocer cuál es tu voluntad para poder hacerla, que tu reino venga sobre cada familia, que tu reino se establezca en cada hogar, que tu reino se establezca en cada ministerio, que tu reino se establezca aquí, amado Dios. Gracias por tanto amor. Yo tengo la plena convicción que tú estás atento a la oración que hacemos. Yo tengo la plena convicción que tú estás aquí, porque tú lo prometiste, mi Jesús, que la presencia tuya estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Dice todos los días, y hoy no es la excepción. Sé que estás aquí, amado, y a ti te bendecimos y a ti honramos tu nombre, mi Señor. Muchas gracias por este tiempo que colocamos en tus manos. Gracias, amado Dios, por cada persona que tú atraes cada mañana para sumergirnos en el río de tu Espíritu. Yo no conozco las luchas que puedan ellos estar atravesando, tú sí sabes. Y a través de esta palabra, Señor, nosotros podamos hallar respuesta a la oración que te hemos estado haciendo.
Yo sé que tú eres un Dios generoso, que el anhelo tuyo, Señor, es bendecir a tus hijos. Muchísimas gracias por este nuevo día festivo, pero es una bendición poder estar aquí compartiendo contigo, recibiendo tus enseñanzas, creciendo espiritualmente. Gracias, amado Dios. Eres bienvenido a este lugar, que tu gloria descienda con poder sobre nuestras vidas. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén. El Señor Jesucristo en alguna ocasión dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es interesante esto porque el Señor no dijo: el que tenga sed, yo voy y lo sacio. No. Dijo: el que tenga sed, que venga a mí y beba. Es decir, nosotros necesitamos tomar una determinación de ir a donde Él está. Aunque muchas veces ese desplazamiento hacia su presencia implique para nosotros un esfuerzo, pero cuando nosotros miramos el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, entonces entendemos que nada de lo que nosotros podamos hacer se puede comparar con el amor de Dios. Por eso nunca es demasiado venir a Él, pero necesitamos hacerlo. Y yo quiero felicitarlos a ustedes de verdad, de todo corazón, por el carácter de el verdadero adorador que Dios ha colocado en ustedes para también levantarse cada mañana, independientemente qué día es, porque es que el enemigo no toma vacaciones. Y lo que el Señor Jesucristo enseñó a orar es: mire, oren así: Padre nuestro, el pan nuestro de cada día. No podemos dejar de perseverar en la presencia del Señor ni un solo día, porque hay un pan que se nos queda ahí en el horno. Y tal vez ese pan del día que no fuimos a buscarlo era el pan que nosotros necesitábamos. Era la palabra de fe que nosotros necesitábamos para seguir adelante. De manera que los felicito a todos. Muchas gracias por estar ahí. A Dios también gracias por permitirnos estar todos los días con todos ustedes. Y esa es la oración que hacemos. Que Dios todos los días nos dé la fuerza, la vitalidad para poder estar aquí compartiendo con ustedes todos los días sumergidos en el Espíritu Santo de Dios. Sean todos bienvenidos a este nuevo día, a este regalo espectacular que el Señor nos da. Un regalo, el presente es un regalo, el pasado es historia, el futuro es incierto, el presente es un regalo y como tal lo vamos a recibir como un regalo de parte de Dios. No merecemos estar con vida, pero Dios en su infinita misericordia dice: yo te permito seguir viviendo porque confío en ti, porque tengo fe en ti, de manera que ustedes son unos afortunados también. Los bendigo con todo mi corazón, que el Señor los guarde en su entrar, en su salir, que esa petición que hoy traen para presentar ante la presencia del Señor pueda subir a su presencia como una ofrenda de olor grato. Dios está mirando el corazón de cada uno y está viendo la dedicación y está viendo la perseverancia, está mirando la forma como le buscan. Y mi oración en este día es que Dios pueda honrar la fe de todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a este día espectacular, maravilloso. Entramos en un nuevo estudio. Estuvimos ahí estudiando un poco el libro de Josué hasta que entramos a la tierra de las promesas. Y hablaba con el Señor y le decía: bueno, Señor, ¿y ahora qué quieres ministrar a nuestra vida? ¿Qué nos quieres enseñar? Y en base a todo lo que está ocurriendo en el mundo con el tema de esta pandemia y tanta situación difícil por la cual las personas están atravesando, el Señor fue enfático en hablar acerca de un tema que es necesario conocer y profundizar porque es la esencia de nuestra vida con Dios. Y es el tema de la fe. Entonces, a partir de este día vamos a estar profundizando en el tema de la fe. ¿Qué es la fe? Y vamos a tomar el libro de Hebreos y vamos a escudriñar y vamos a profundizar lo que es la fe con respecto a la palabra del Señor. Así que, por favor, no se pierda uno solo de estos programas, porque va a estar genial, va a estar genial. Hoy vamos a comenzar con esta serie y hemos titulado el programa de hoy ¿qué es la fe?
¿Qué es la fe? Entonces estén muy atentos. Quiero saludar a todos los amigos que ya están conectados con nosotros en este día, mandarles un abrazo fraterno, colombianísimo, en forma de raza, de naturaleza, de paisaje, a todos los que nos ven en nuestro país y por supuesto en el mundo entero, a la distancia, una ventana que se abre llamada Verdades Eternas, a través de la cual nosotros nos acercamos y nosotros hablamos con Dios todos los días. Vamos entonces a disfrutar de nuestro tiempo con Dios en esta hora. Pedimos al Espíritu Santo de Dios que sea Él estando en medio de nosotros. Esta palabra fue inspirada por ti, Espíritu Santo. Dile allí donde estás: Espíritu Santo, yo quiero que tú hables a mi vida, que me des un corazón dispuesto para recibir tu palabra. Que tu ley sea colocada en mi mente y sea escrita, Señor, en mi corazón con tu propio puño y letra. Amado Dios, muchas gracias por tanto amor y por tu misericordia. Habla, que tu pueblo escucha. Gracias, Señor. Amén y amén. Hoy el título del mensaje que vamos a estar compartiendo es ¿qué es la fe? Y para poder resolver ese interrogante es necesario que vayamos a la palabra de Dios. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 1, dice la bendita palabra de Dios: es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso dice la palabra. El diccionario define la palabra fe como confianza en alguien o en algo. La palabra certeza la define como conocimiento claro y seguro de alguna cosa, y convicción como convencimiento. Si hay un elemento considerado esencial en la vida cristiana, es la fe. La fe es lo que diferencia al creyente del incrédulo. Henry David Thoreau dijo una vez: si camino desafanadamente con otros, es porque estoy escuchando el ritmo de otro tambor. Esa es una descripción exacta de la fe. Las personas que carecen de fe se mueven lento, como si escucharan el ritmo de otro tambor, ya que la fe es una melodía mucho más apasionante, es una melodía mucho más vibrante. Muchas veces la fe es grandemente mal entendida y hay muchas ideas peculiares sobre lo que es la fe. Escuche, la fe no es pensar en forma positiva. La fe no es un instinto que se sigue. La fe no es esperar lo mejor o esperar que todo salga bien. La fe no es un sentimiento de optimismo. La fe no es ninguna de esas cosas, aunque todas ellas, a lo largo de los años, han sido identificadas como fe. ¿Pero qué es fe entonces? Según la descripción que hace Hebreos en el capítulo 11, en el verso 1, que dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe, según este texto, comienza con una certeza, dice, certeza de lo que se espera. Comienza con una certeza, es decir, la fe comienza con un sentido de descontento. Aquello que se espera es un propósito, es un sueño. Aquello que se espera es una meta. Nunca puedes tener mucha fe a menos que estés insatisfecho con lo que eres ahora y estés deseando algo mejor. La persona que tiene fe se conoce porque es una persona que tiene sueños, que desea alcanzar algo. Yo le doy muchas gracias a Dios porque no me deja quieto, siempre coloca en mi corazón el deseo de hacer nuevas cosas. Eso es fe. Es por eso que a lo largo de la Biblia usted encontrará que el gran enemigo de la fe es un espíritu satisfecho de sí mismo, lo que podríamos definir como conformismo, o esa actitud de satisfacción o complacencia que mostramos frente a alguna irregularidad.
Pero si estás insatisfecho con esa anomalía, si estás inquieto buscando algo mejor, entonces estás listo para ejercitarte en tu fe. Fe es certeza de lo que se espera. Yo te pregunto en este día, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Cuál es el sueño que tienes? La fe es esa certeza, es ese título legal de lo que estás esperando. Es donde se produce entonces la convicción de lo que no se ve. Aclaro que no solo es un deseo por algo mejor, sino una conciencia de algo más. Eso es la fe. Por esto, cuando vemos algo con nuestros ojos físicos o lo percibimos con nuestros 5 sentidos, no se requiere de fe. Supongamos que alguien le dice a usted ahora, por alguna razón que no puedo explicar, yo tengo fe de que hay un libro en tus manos. Por supuesto que usted podría pensar que algo anda mal con esa persona. Usted podría decirle, tú no tienes que creer que tengo un libro en mis manos, porque indudablemente puedes ver que tengo un libro. El libro de 1 de Corintios, en el capítulo 2, en el verso 14, dice la palabra de Dios, 2 verso 14, pero el hombre natural, dice aquí, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, no las puede entender. La fe, para el que anda en lo natural, es una locura, ya que la fe pertenece no a una dimensión de lo que se ve, sino a la dimensión de lo que no se ve. Por ejemplo, mientras hablo ahora con ustedes, yo creo, aunque no lo vea, que la presencia de Dios está aquí conmigo. De hecho, estoy seguro de eso. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿He visto a Dios? No. ¿He visto o sentido a un ángel volando cerca de mí? Por supuesto que no. Si hubiera visto o sentido o escuchado a un ángel, entonces no tendría que creer que había un ángel cerca de mí. Yo lo sabría porque lo estaba viendo. Así que, ¿qué hace o qué me hace estar seguro de la presencia de Dios o de un ángel? No que lo sienta en mis emociones. Mi seguridad y convicción provienen de una promesa de Dios que está en su palabra. La Biblia dice en el libro de Salmos, escuche esto, Salmos capítulo 34. Dice Salmos 34 en el verso 7. Dice, el ángel de Jehová, aquí dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le teme y los defiende. Eso dice la Biblia. No tengo otra evidencia de lo que creo, pero si la palabra de Dios así lo afirma, para mí es más que suficiente. Si Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, entonces yo creo que el ángel de Jehová acampa alrededor de mí, aunque no lo esté viendo. Hay muchas personas que de hecho no tienen una relación íntima con Dios porque dicen, es que yo no siento la presencia de Dios. Y yo les digo siempre, es que la presencia de Dios no es producto de un sentimiento suyo. Un sentimiento suyo es una emoción. Y la emoción te hace llorar, la emoción te hace reír, la emoción te hace estar temeroso, la emoción te hace estar triste, pero es simplemente una emoción producida por el alma. El alma son 3 cosas, pensamiento o mente que piensa, está las emociones que sienten, la voluntad que decide. La persona almática o que vive influenciada por su alma, vive influenciada por lo que piensa, yo siento la presencia de Dios. Es una relación a nivel del alma. Mas la persona que tiene una relación con Dios en el Espíritu es intuición, es comunión, es conciencia. Hay personas que tienen una relación con Dios en sus emociones. Entonces, el día que no sienten en sus emociones la presencia de Dios, ese día dudan de la presencia de Dios.
Pero repito, si la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los protege, entonces yo creo que el ángel de Jehová está acampando no solo alrededor mío, sino también alrededor de usted. Aunque usted no lo esté viendo con sus ojos, este es un tema de fe. Fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no estás viendo, no de lo que estás viendo. Si la palabra de Dios dice que Dios está contigo, que no temas, que Él te ayuda, ¿por qué no creer que Él lo va a hacer? Esta es la verdad bíblica, la convicción de lo que no se ve. Yo no veo nada de lo que aquí dice, pero si aquí lo dice, entonces yo lo creo. La gente mundana, o que no es sensible a las cosas espirituales, con frecuencia usa la expresión, no, es que hay que ver para creer. Como Tomás, recuerdan ustedes, el discípulo incrédulo de Jesús. Pero en el reino espiritual, las cosas son a lo contrario. Primero hay que creer para poder ver. Cuando Tomás se expresó de esta manera, el Señor Jesucristo le dijo lo siguiente, eso está en Juan capítulo 20 en el verso 29. Juan capítulo 20 en el verso 29. Dice la palabra del Señor aquí. Jesús le dijo, ¿porque me has visto, Tomás, creíste? Y mire la frase que sigue, es poderosa. El Señor dijo, bienaventurados o afortunados, doblemente feliz, son aquellos que no vieron y creyeron. Eso es lo que dice el Señor. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que ese concepto de hay que ver para creer hay que cambiarlo porque es un concepto que pertenece al mundo, no pertenece al reino de Dios. En el reino de Dios las cosas son a lo contrario, hay que creer para poder ver, no hay que ver para poder creer. Bienaventurado aquellos que creyeron sin haber visto. Yo no sé qué es lo que usted está anhelando en este tiempo. Y tal vez no está viendo la sanidad en su cuerpo. No, usted lo que está viendo es que está enfermo, que cada día está peor. Y va al médico y el médico le dice nada se puede hacer. Usted no está viendo sino eso. Pero el hombre y la mujer de fe no se guían por lo que ven sus ojos, sino por lo que creen en su santa y bendita palabra. Yo no soy lo que el enemigo dice que soy. Yo no soy lo que las circunstancias dicen que soy. Yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Yo vivo conforme al reino de Dios. Por eso el Señor Jesucristo, cuando enseñó a orar, dijo, oren así, venga tu reino. En ese reino hay un rey, pero hay unas leyes. ¿Usted cómo vive? ¿Conforme a las leyes de este mundo, al reino de este mundo? ¿O cómo vive conforme a las leyes del reino de Dios? Pues bien, en el reino de Dios las cosas son muy distintas a este reino. Aquí, repito, usted tiene que ver para creer. Allá no, allá tiene que creer para poder ver. Así es como, por ejemplo, yo no veo a una persona que se levante cada mañana diciendo, Señor, yo te pido con todo mi corazón que llegue la noche. O Señor, oro para que venga el día. Usted no ora de esa manera. ¿Por qué? Porque usted está convencido. Usted está convencido que la noche y el día van a llegar. Así como no vemos la luna durante el día, pero sabemos que existe, de igual manera, a veces no reconocemos a Dios caminando junto a nosotros. Como Tomás, se nos hace difícil creer en algo o en alguien que no podemos ver. Por eso la gente tiene imágenes de santos, de vírgenes y de tantas cosas de yeso, porque ellos necesitan ver para poder creer. No, yo tengo que subir a Monserrate y tocar el coso de yeso, porque si no, yo no creo. Pero Dios es espíritu. Y nadie ha visto a Dios. Nadie lo ha visto. Y el Señor dijo, por eso no se haga ninguna imagen de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Pero la gente necesita ver para poder creer. Si ellos no tienen un muñeco en el que puedan ver y que puedan palpar, ellos no creen. Pero el Señor Jesucristo dijo, bienaventurado el que ha creído sin haber visto. Eso es una persona de fe. Dios siempre, la gente dice, yo no veo a Dios. Pero yo lo veo en cada cosa que pasa en mi vida. Cuando me siento a la mesa y veo el arroz, digo, wow, detrás de ese arroz, ¿quién hizo el arroz? Dios. Si me estoy disfrutando de unos frijoles, digo, ¿quién hizo esos frijoles? Los hizo Dios. Y si me estoy comiendo un pedazo de carne, entonces yo digo, ¿quién hizo esa vaca? La hizo Dios. Y si me tomo un vaso de leche, entonces yo digo, ¿quién hizo esa leche? Pues la leche la produjo la vaca, que la vaca la creó Dios. Y en todo está Dios.
No, yo no veo a Dios. Dios siempre se manifiesta, pero a veces no podemos ver el obrar de Dios porque no andamos en la dimensión de la fe, sino en la dimensión de la lógica. Yo necesito ver para creer. Entonces por eso llueve y en la pared se hace una imagen de una virgen o algo y todo el mundo empieza a la mancha esa, empiezan a ponerle velas y demás porque ellos necesitan ver. Nosotros no debemos ser así, dice el Señor. Nosotros necesitamos creer sin necesidad de ver. Usted no necesita ninguna imagen. Eso es idolatría. Ya hemos hablado al respecto de ello. Dios siempre se manifiesta en forma de ayuda, de algún extraño o de algún amigo, recordándonos con un correo electrónico o una llamada telefónica, o simplemente a través de una palabra. Yo no sé si le ha pasado que está usted deprimido y de pronto llega una persona que le da una palabra. ¿Quién se manifestó ahí? Dios se manifestó a través de un testimonio. Él se manifiesta a través del silbo apacible, como pasó con Elías, hablándonos, alentándonos y consolándonos. Eso es lo que pasa cuando yo vengo a verdades eternas. Cada palabra que recibo de parte de Dios es una palabra que me alienta. Es Él el que nos habla. Esto hace que nuestra fe se renueve y nos recuerde que Dios está con nosotros. Mire, cada día que nosotros tenemos es una oportunidad. ¿Quién te da la oportunidad de seguir viviendo? Es Dios. Mire, alguna vez leí un texto en la palabra que dice que si no hubiese sido por la misericordia de Dios, ya hubiésemos sido exterminados, y es verdad. Si Dios hubiese querido, nos sacaba a todos de una. Yo veo, por ejemplo, lo que pasó en el diluvio y lo que pasó con esta pandemia. Hay una gran diferencia. En el diluvio se les predicó, no se arrepintieron y llegó el diluvio y los acabó a todos. Pero acá yo veo que la misericordia de Dios sigue extendida sobre nosotros. Hay muchos muertos, las cifras siguen creciendo, los contagios también, pero mucha gente no quiere creer y se burlan y les parece que esto es un juego. Pero sin embargo Dios nos sigue dando oportunidades todos los días para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él. Es su misericordia la que nos tiene aquí. Si no fuera por Él, ya hubiéramos muerto. De seguro que ya hubiéramos muerto. Pero nos permite estar con vida porque nos ama, y esa es una manifestación de que Dios está con nosotros. Hay gente que dice, no, yo no creo en Dios. ¿Dónde está Dios? Si Dios existiera, entonces yo no tuviera problemas. No diga, si Dios existiera, yo no tendría problemas. Más bien pregúntese, ¿qué es lo que usted no está haciendo bien para que esos problemas estén en su vida? Porque parece que todo lo que pasa en el mundo, la culpa es de Dios. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, y no es así. Él siempre está ahí, animándonos en los momentos difíciles. Él siempre se manifiesta en nosotros, testificando de su poder. Y cuando Él lo hace, estamos mejor capacitados para mantener nuestra fe durante los tiempos difíciles. Nuestra fe constante en el Señor invisible puede servir como un poderoso testimonio para otras personas. Yo no lo veo, pero yo no necesito ver a Dios. ¿Se acuerdan de aquel centurión que impactó el corazón de Jesús? Él dijo, yo no soy digno de que entres en mi casa, es decir, yo no necesito verte. Para mí es suficiente con que tú digas la palabra, y eso pasa hoy día. Yo no necesito ver al Señor Jesús que se me aparece en la casa, porque la gente que es religiosa entonces tiene apariciones. Uy, Señor se me apareció, y yo vi, y yo el otro. Yo tal vez no lo he visto, pero para mí es suficiente que la palabra de Dios diga que es así para creerlo. Todos hemos deseado alguna vez ver a Jesús en la actualidad, poder tocarlo y escuchar sus palabras. Queremos estar cerca de Él y escucharlo. Pero el plan de Dios es más sabio. A Él, a Jesús, no lo limita su naturaleza física. No, porque si Jesús existiera en este tiempo, estaría solo allá en Jerusalén, no estaría acá en Colombia, por ejemplo. Pero ahora, gracias a lo que ocurrió, Él puede estar en Jerusalén, puede estar en Colombia, puede estar en Montería, puede estar en Bogotá, en todos los lugares. Él quiere estar con nosotros siempre, en la persona del Espíritu Santo. El problema de muchos es que como no lo ven al Espíritu, no creen. Y hay gente que dice, yo me siento solo, yo siento que Dios me abandonó. Puro sentimiento, relaciones en las emociones. El hecho que no sientas a Dios no significa que Él no existe. Dios también puede hablarnos. Y hallamos sus palabras, ¿dónde? En la Biblia. Puede sanar y liberar a través del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Él puede ser tan real para nosotros como lo fue para Tomás. Cuando dudemos, no nos quedemos ahí.
No dejemos que la duda mine nuestra fe o confianza en Dios, más bien, sigamos creyendo, aunque no entendamos lo que nos está pasando. El hecho que usted no vea a Dios, el hecho que usted no esté sintiendo a Dios, no significa que Dios no esté. Porque Dios, repito, no es producto de sus emociones, no es producto de sus sentimientos. Siéntala o no, Dios es omnipresente, es decir, está en todo lugar. Cuando ejercitamos la fe en una de las promesas de Dios, con frecuencia enfrentamos circunstancias que nos pueden poner a dudar, o atravesamos por un periodo de tiempo donde parece que Dios no está cumpliendo sus promesas. Porque las circunstancias no cambian. En esos casos simplemente tenemos que resistir a la duda, perseverar en la fe y estar convencidos en nuestros corazones de que Dios siempre cumple su palabra, ya que es imposible que Él mienta, y eso es lo que toca el corazón de Dios. El corazón de Dios no lo toca el problema que tú y yo tengamos. El corazón de Dios lo toca la fe. Lo que mueve la mano de Dios es cuando tú le crees. Cuando a pesar de las adversidades que estás atravesando, tú sigues confiando. Entonces Dios saca pecho y dice, este es mi hijo. Cuando hay una persona que se queja, Dios dice, no entiendo tu idioma. Porque Dios habla es el lenguaje de la fe, no el lenguaje de la duda, del temor o de la queja. Mire qué dice Tito. En el capítulo 1, en el verso 2, Tito 1, verso 2. Dice la palabra, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, dice la Biblia, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. Tener fe hace que nos volvamos conscientes del reino invisible que nos rodea. Acuérdese que es convicción de lo que no se ve. Aquello que es la explicación completa de la vida. La vida no es solo este conjunto de cosas que permanentemente estamos observando. Hay un reino espiritual que usted y yo no vemos, pero que es real. No sé si usted es consciente de eso, pero hay realidades que no pueden ser vistas ni tocadas y aún así son tan reales y tan vitales como cualquier cosa que podamos ver. Una de ellas, el aire que respiramos. Aunque no lo estemos viendo, sabemos que es real, que está ahí. Por eso con fe inhalamos, convencidos que nuestros pulmones se van a llenar del oxígeno necesario para poder subsistir. La verdadera fe no es solo esperar recibir beneficios de parte de Dios, eso es ser interesados. La fe genuina es aquella que da testimonio agradando a Dios en todo lo que pensamos y hacemos. Porque sabemos que nuestro Dios se agrada cuando lo buscamos y nos preparamos para hacer su voluntad obedeciendo su palabra por amor. ¿Por qué cree que venimos a hacer este programa el festivo? Cuando mucha gente el festivo se queda durmiendo hasta tarde. Porque hemos entendido que Dios está aún los festivos, aunque no lo veamos. La fe verdadera espera en lo que no se ve, en las promesas de Dios, creyendo en su fidelidad. La persona de fe, aunque no esté viendo la solución a su problema, sigue creyendo, no abandona, ni baja los brazos. Solo coloca la mirada en lo esencial. El Señor dice en su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y espera. Espera con la certeza que la promesa de Dios es cierta, más real que la situación temporal por la que estamos atravesando ahora. El libro de 2 de Corintios, capítulo 4, verso 18. Mire lo que dice. 2 de Corintios 4, 18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Ojo, voy a repetirlo una vez más. No mirando nosotros las cosas que se ven. Eso hace la gente del mundo, la gente que no tiene a Dios.
Ellos seguían por lo que ven. Acá la Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven que son temporales. Esa enfermedad que estás mirando es temporal. Ese problema financiero que tiene es temporal. No mires lo temporal. Eso también va a pasar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Eso dice la palabra. Son eternas. La persona de fe no se guía por lo que está delante de sus ojos. Voy a llevar la hoja de vida y me dicen que no. Eso es lo que mis ojos están viendo, que no. Que esa puerta se cerró. Eso es lo que mis ojos naturales ven. Pero en el reino espiritual la palabra dice en Apocalipsis 3:7 que Dios ha abierto una puerta que nadie podrá cerrar. Entonces nosotros tomamos la decisión si vivimos por lo que ven nuestros ojos o vivimos por lo que la palabra de Dios dice. Eso es fe. Aquí me están diciendo que no en esta puerta. Pero Dios me dice que Él ha abierto, que Él es el que abre puertas y las cierra. Y que las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Entonces yo le creo a Dios. Se me cerró esa puerta. Aún me quedan muchas más puertas por abrir. Eso es fe. Y eso es lo que Dios honra. Pero si usted llega y va al trabajo y no lo llama, entonces se deprime. Entonces empieza a renegar de Dios. Entonces ya no empieza a buscar más. ¿Yo para qué oro si fui a esa entrevista de trabajo y nada me salió? Usted no anda en la fe, anda en la lógica. Y por eso no consigue nada. La persona que va al médico y el médico le dice, mira, estás enfermo, te vas a morir en los próximos días. Usted dice, eso dice usted. Eso dice la lógica. Pero la palabra de Dios dice que ciertamente mi Jesús llevó nuestras enfermedades y curó nuestros dolores. ¿Vives por la lógica o vives por la palabra de Dios? Ay, pero es que hay unos enemigos que se han levantado en mi contra, me hacen la vida imposible, yo no sé qué hacer. Eso te dice la lógica. Pero la fe, fundamentada en la palabra de Dios, te dice que ningún arma forjada en contra tuya va a prosperar. ¿A quién le crees? ¿Por qué vives? ¿Por lo que ves o por lo que crees? Yo tomo una decisión. Vivir por lo que creo, no por lo que veo. La persona de fe no se guía por lo que está delante de sus ojos o por lo que su lógica le muestra, sino por lo que la palabra de Dios dice. Una persona de fe es aquella que a pesar de los problemas que enfrenta, sigue adelante, convencida que lo porvenir será siempre mucho mejor que lo presente. Fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Una persona de fe es aquella que a pesar de la oposición tiene la certeza que Dios a su tiempo responderá. En la Biblia está el ejemplo de una mujer que logró llamar la atención de Jesús por el tipo de fe que tenía. Yo no sé si hay más, pero en los estudios que he hecho en la palabra encuentro que hay un hombre que llamó la atención de Jesús por su fe. Uno fue el centurión, ¿se acuerda? Aquel que se acerca diciéndole a Jesús, mi siervo está enfermo. Y cuando Jesús va a sanar a su siervo, este centurión dice, no, díganle a Jesús que no soy digno de que entre en mi casa. Di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dijo de este hombre, wow, yo no he hallado tanta fe en Israel como la que hallé en este hombre, porque entendía el poder de la palabra. Pero hay otra persona que también encontré en la Biblia que logró impresionar a Jesús por el tamaño de su fe. ¿Quieren conocer a esa mujer? Bueno, vamos al libro de Mateo en el capítulo 15. Esto es extraordinario, Mateo 15, del verso 21 en adelante. Mire lo que dice aquí. Vamos a meternos todos en la historia, por favor. Se van a imaginar lo que está ocurriendo, porque ahí es donde la Biblia cobra poder. Cuando nosotros nos metemos en la historia. Escuche. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí que una mujer cananea,
que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Verso 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Se acercó a Jesús por una respuesta y no obtuvo ninguna. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Verso 24. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, mire la fe de esta mujer. Ella vino y se postró ante él diciendo: socórreme, Señor, socórreme. Respondiendo él, le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y dice el verso 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, mire la exclamación de Jesús. Oh mujer, cuán grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¡Qué poderoso! Oh mujer, cuán grande es tu fe. Y sabe, a mí me gustaría estar a ese nivel. Que el Señor pueda decir de mí: oh Humberto, cuán grande es tu fe. Cuando el Señor venga, en la parábola que Jesús enseñó de la viuda y el juez injusto, dice: ¿será que hallará fe en la tierra? Lo único que el Señor espera encontrar en la tierra es fe. ¿Se acuerdan de las 10 vírgenes? Ahí estaban. Y en un momento se les acabó el aceite y fueron a comprar. Y cuando se apartaron, fueron a comprar. Dice que llegó el esposo, entró, cerró la puerta y ellas quedaron por fuera. Y hay mucha gente a la que se le ha acabado el aceite. Hay mucha gente que se cansa de perseverar en oración, de buscar a Dios, y sencillamente abandonan. Por eso le pido a Dios con todo mi corazón que me dé esa fortaleza para todos los días estar con mi lámpara encendida, esperando su regreso. Esta mujer se acerca a Jesús con la plena convicción que Jesús tenía poder para hacer un milagro en su hija. Me llama poderosamente la atención que esta mujer no se acerca a Jesús como si Jesús fuera un profeta más. No. Esta mujer se acerca convencida que Jesús es el Mesías esperado por todos, el enviado de Dios. Por eso se dirige a él diciéndole: Jesús, Hijo de David. Mire la expresión de esta mujer. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ella no le dijo: Jesús, profeta. Jesús, Hijo de David, yo sé quién tú eres. Mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Ella no estaba orando por ella. Un milagro para ella. Un milagro para su hija. ¿Tiene problema con sus hijos? ¿Sí? ¿Está orando por ellos como esta madre lo hizo? No. Esta mujer tenía bien claro quién era realmente Jesús. Y sabe una cosa, yo encuentro algo. Y es que muchos no reciben nada de Jesús. Y no se apasionan por Jesús. Porque no tienen ni idea. No tienen claro quién es verdaderamente Él. No tienen claro.
Es más, la multitud apretaba a Jesús en los tiempos que él estuvo. Pero muchos de los que apretaban a Jesús, que buscaban a Jesús solo por un milagro, nunca llegaron a tener la revelación de quién era verdaderamente Jesús. Y hay gente en este tiempo que aún no sabe quién es Jesús. De hecho, cuando uno les habla de Jesús, inmediatamente se traen a la mente la imagen del que protagonizó la pasión de Cristo. Ese no es Jesús, es el actor que protagonizó la película. Y a ese actor le tomaron una foto y esa foto la tienen puesta en el perfil y la ponen en la casa pues que porque ese es Dios. No, es el actor de la película. No saben quién es Jesús. Cuando Jesús hizo esta pregunta a sus discípulos, miren lo que ellos respondieron. Lucas capítulo 9, verso del 18 al 20. Lucas 9 del 18 al 20. Dice la palabra: Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿Quién dice la gente que soy yo? Preguntó Jesús. Verso 19. Ellos respondieron, mire lo que respondieron. Unos decían Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Verso 20. Y él les dijo, ojo, primero les pregunté, ¿la gente qué dice de mí? ¿Que quién soy yo? Y les dicen, mira, unos que tú eres Elías, que tú eres Juan el Bautista, que eres uno de los profetas esos que resucitó. La gente no tenía claro, y buscaban a Jesús. ¡Dame un milagro! Y hay gente buscando milagros detrás de Jesús, pero sin saber quién es Él. Dame un milagro, dame un empleo, restaura mi hogar, sáname. Y la multitud buscaba a Jesús por eso, pero nunca supieron quién era Él. Verso 20 dice aquí, Él les dijo, Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Qué tremenda pregunta esta. Le preguntó, ahora se dirige a los discípulos, ya no a la gente, a los discípulos que estaban con Él, que le veían hacer milagros. Y ustedes, discípulos míos, ¿quién decís que soy? Si el Señor le lanza la misma pregunta a ¿usted qué le respondería? ¿Quién dicen ustedes, amados de verdades eternas, que soy yo? Pregunta Jesús. ¿Qué le respondería? Dice, entonces respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. En otras versiones dicen, el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Wow. Señor quedó tan impresionado por esa respuesta de Pedro, que le dice, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Se requiere una revelación de Dios para poder entender quién es Jesús. Fue tan contundente esta pregunta, que la pregunta se mantenía en el aire, como una espesa niebla. Había un silencio absoluto. El pequeño grupo que estaba alrededor de Jesús miraba con estupefacción, demasiado asustados e inseguros para poder hablar. No sabían qué decir en respuesta a la pregunta del Señor. ¿Quién decís vosotros que soy yo? Con esta pregunta, Jesús lo que estaba buscando era saber si sus discípulos realmente sabían quién era Él, ya que las demás personas creían que Jesús era la reencarnación de Juan el Bautista, otros decían que Jesús era la reencarnación de Elías, otros respondían que se trataba de un profeta antiguo que había resucitado. Entonces, como si una mano invisible hubiera accionado el interruptor, dándole un discernimiento perfecto, Simón Pedro levantó la cabeza, sostuvo la mirada de Jesús y dijo, Jesús,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Pedro no se equivocó. Llamar a Jesús Cristo e Hijo de Dios no era algo menor, no era algo sin importancia en los tiempos bíblicos. Tal afirmación llevó a la muerte a muchos creyentes, ya que las autoridades judías y romanas perseguían a los cristianos que estaban dispuestos a dar la cara por su fe. Aún algunos que caminaban lado a lado con Jesús y que con emoción tomaban parte de su ministerio, a veces dudaban de llamarlo Cristo. Era un riesgo enorme. Por eso a veces preferían permanecer callados mientras seguían adelante con su trabajo en favor del reino. ¿No es interesante que la iglesia hoy tenga a menudo el mismo problema, la iglesia de Jesucristo? Mucha gente que va a la iglesia, que tiene años de caminar con Dios, que hace oraciones, pero que no tienen la certeza de que Jesús es el Hijo de Dios. Que Jesús, como dice Juan 1:1, es el Verbo de Dios que se hizo carne. Ahora, si Dios es trino, Él es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Cuando estamos hablando del Hijo, ¿estamos hablando de quién? ¿Del mismo Dios? Dios se hizo carne y habitó en medio de nosotros y murió por nosotros en una cruz. Muchas personas se apresuran a exclamar con sus labios: Jesús es el Señor. Pero con su falta de fe en Él lo niegan. Hay gente que dice: Dios, tú eres grande, tú eres poderoso. Pero cuando tienen un problema que no tienen para el almuerzo, dudan de que ese Dios grande y poderoso les pueda dar para el almuerzo. Por eso el Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos. Si tú dices que tu Dios es grande, entonces ¿por qué no crees que Él te puede sanar de cualquier cáncer o de cualquier problema que tengas de salud? ¿Por qué no lo crees? Entonces no estás siendo sincero con tus expresiones, ¿no es verdad? Oh, Dios, tú eres grande, pero yo no creo que me puedas ayudar con el problema que tengo. Eso no es coherente. Esta mujer cananea era extranjera. Ella era descendiente del antiguo pueblo que ocupaba Canaán. ¿Se acuerdan ustedes que estudiamos la semana pasada? Bueno, ella era del pueblo, de los pueblos que habitaban en Canaán, antes de la llegada de los israelitas. Alguien que tenía entre los judíos una dudosa reputación, como resultado de su entrevista con Jesús. Y del milagro que recibió dejó abochornado al pueblo de Israel por su incredulidad. Y esto es bien interesante porque Jesús dijo del centurión: yo ni aún en Israel he hallado tanta fe como la que hallé en esta mujer. Y es terrible, pero cierto que hay personas que creen más en Dios y nunca han ido a la iglesia. Y creen en Dios y hacen y ayudan a los demás y son más generosos que muchas veces nosotros que decimos tener a Dios en el corazón. Esta mujer era cananea. Y cuando uno va a la palabra, los grandes milagros no los recibió el pueblo de Dios, sino gente que no pertenecía al pueblo de Dios. Y esto es una alerta para todos nosotros. Porque nos podemos volver religiosos hablando tanto de Dios, de Jesús y dándonos golpes de pecho, pero sin entender quién es Jesús. Esta era abiertamente una protesta contra la orgullosa creencia de los israelitas de que ellos debían ser para siempre una única nación favorecida. Y esta mujer por su fe los descrestó a todos. Nunca Jesús dijo de los que le seguían: oh, cuán grande es la fe de ustedes. No, Jesús sabía que estaban detrás de él por un milagro. No porque querían ser discípulos de Jesús, no. Ellos buscaban los panes y los peces. Ellos buscaban la sanidad. Ellos no buscaban a Jesús. Y Jesús es el autor y consumador de la fe.
Él creó la fe y Él la ejecuta. De manera que si tú quieres fe, necesitas a Jesús, no los milagros que Jesús da. La mujer cananea, aunque jamás había sido seguidora de Jesús, insistió a pesar de ser rechazada. Primero por el mismo Jesús, que no le respondió a su primera petición. Imagínense, ella se acerca y le dice: Señor, ten misericordia de mí, mi hija está siendo gravemente atormentada por un demonio. Y ella viene a Jesús convencida que Él le puede solucionar el problema, pero lo que recibe de Jesús es un silencio. No hay respuesta. Pregunto, ¿qué hace usted cuando se acerca a Jesús y hace una petición y la respuesta no viene cuando usted espera? ¿Sigue creyendo o se le acaba la fe? ¿Seguirá usted creyendo aunque el mismo Jesús no responda a su clamor? Pregunto. Eso es fe. Es que Dios, aunque me dé o no me dé lo que yo ando pidiendo, Él sigue siendo digno de ser alabado. Yo no alabo, yo no oro a Dios, yo no busco a Dios por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es Dios. Y esa mujer estaba decidida. Señor, yo sé que tú puedes sanar a mi hija, y Jesús no responde. ¿Qué hubiera hecho usted? Este Jesús que se cree, que yo le voy a rogar, me voy. No, ella tenía fe. Hasta los discípulos de Jesús se le estaban oponiendo. Señor, despide a esta mujer. ¿Qué hace usted si recibe oposición de la gente? ¿Para qué sigues orando? ¿Para qué sigues buscando si Dios no te va a responder? Pero a pesar que los mismos discípulos de Jesús se le oponían, eso no fue impedimento para que ella dudara de que Jesús podía hacer el milagro que su hija necesitaba. Ese es el tipo de fe que Dios honra. La fe de esta mujer era tan genuina que aunque Jesús le dijo que había venido pero para los hijos de la casa de Israel, algo que la excluía por ser ella cananea, nada la hizo desistir de su propósito. La primera vez Jesús no responde. La segunda vez Jesús responde, pero para decirle: ¿sabes una cosa? Esto no es sino para los hijos de la casa de Israel. Es decir, tú eres cananea, esto que yo traigo no es para ti. Pero esta mujer decía: no me importa lo que tú me digas, Jesús. Yo creo que tú puedes hacer ese milagro, aunque esa bendición no sea para mí. Eso es fe. Por último, Jesús le dijo, para probar su fe, porque alguno pensaría: pero Jesús, qué malo, ¿no? A veces Dios quiere que uno sufra mucho. No, lo que pasa es que hay un proceso en el que la fe de nosotros tiene que ser probada. Y mucha gente no pasa el proceso. Dicen: yo tengo fe que Dios va a hacer un milagro. Pero cuando esa fe es probada, voy a ver si tienes fe. Y entonces vas al médico y el médico te dice: estás peor. ¿Qué pasó con tu fe? ¿Se acabó? Ahí es donde tienes que seguir creyendo. Eso es fe. Por último, Jesús le dijo, para probar su fe, le dijo a esta mujer que no estaba bien echar el pan de los hijos a los perrillos. Esto suena tan ofensivo y tan despectivo. Pero esa era la manera en que eran conocidos en la época los opositores del Evangelio. Imagínense que el pastor de su iglesia le diga que usted es un perrillo, no vuelva a la iglesia. El pastor me ofendió. Es más, hay gente que se va de la iglesia por menos. Es que el pastor no me llamó. A esta el propio Jesús le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Eso es ofensivo. Yo me ofendo. Señor, bájale ahí. ¿Cómo me vas a ofender? Pero esta mujer no se ofendió. Por el contrario, le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que cae de la mesa de sus amos. Su respuesta hizo que Jesús exclamara ante todos: oh mujer. Mire, Jesús, el autor y consumador de la fe, el Hijo de Dios, Dios encarnado, diciendo: oh mujer, cuán grande es tu fe. Jesús quedó impresionado por el tipo de fe que esta mujer tenía. ¿Por qué? Porque cuando la fe de esta mujer fue puesta a prueba, su fe fue hallada genuina, pura. Si su fe no hubiese sido pura, ella renuncia con todos estos obstáculos que tuvo que atravesar.
Oh mujer, cuán grande es tu fe. Y ese es el tipo de fe que necesitamos tener, una fe que pueda perseverar. Una fe que ante los silencios divinos no desmaye, que ante la oposición siga adelante. Eso es fe. Yo me imagino a esta mujer diciendo, sí, Señor Jesús, tú puedes decir lo que quieras, pero yo tengo fe y eso nadie me lo va a quitar, que tú tienes el poder para sanar a mi hija. Dime lo que quiera. Si quieres, no me respondas nada. Si quieres, trátame mal. Pero yo sé que tú lo puedes hacer, porque creo en ti, sé que tú tienes un corazón generoso y bondadoso. Eso es fe. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Sí, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Eso me impresionó mucho. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, Él nos invita a sentarnos a la mesa donde hay abundante pan. ¿Qué es el pan? El pan es la palabra. En verdades eternas, y esto lo digo con humildad, Dios sabe que es así. Aquí hay abundante pan. La gloria sea para Dios, abundante revelación de su palabra. Y los hijos se sientan a la mesa todos los días a llenarse de estos banquetes, de estas revelaciones de Dios. Pero hay alguien que no pertenece a los hijos de Dios, para el cual eso que cae de la mesa de los hijos, que es muy poco, que es una migaja, le es más que suficiente para creer en que el Señor puede hacer un milagro. Los hijos sentados a la mesa comen abundante pan, pero no creen en el pan que comen, por eso lo menosprecian. Mas aquellos que comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, sí valoran el pan, aunque sea una migaja. No menospreciemos el pan, mis amados. Dios está buscando una generación para la cual una migaja sea suficiente. Así como dijo el centurión, una sola palabra tuya. Yo no necesito toneladas de palabra tuya. Yo no necesito revelaciones, una sola. Es más, quiero ir más allá. Yo quiero que solo una tilde o una coma o una entonación de la palabra para mí sea suficiente. Si Él dice que tú todo lo puedes en Cristo, entonces yo lo creo. Si puedo, voy adelante. La mujer tenía fe que Jesús podía curar a su hija. Y así ocurrió. Repito, porque cuando la fe de esta mujer fue probada, demostró que verdaderamente su fe era genuina. Hay que orar sin la menor insinuación de duda, mis amados, porque lo contrario a la fe es la duda. Lo contrario a la fe es el temor. La persona que teme, ¿sabe quién es? La persona que teme no tiene fe. La persona que teme y se angustia y no duerme y se preocupa, teme porque presiente que algo malo le va a suceder. Eso es una fe contraria. La persona llena de temor está llena de temor porque está presintiendo. Ese es un tipo de fe también. Está esperando que algo malo le pase, por eso teme, por eso se angustia. Mas el que tiene fe está confiado y espera, aunque no esté viendo la respuesta de Dios. Hay que rendirse a la suprema soberanía de Jesús. Jesús no es cualquier cosa. Hay gente que en su intimidad con Dios hablan de todo mundo, menos de Jesús. A Jesús no los incluye. Meten a todos los santos menos a Jesús, que es el Hijo de Dios. No los incluye. Hay que someterse a la soberanía de Jesús, el Hijo de Dios. Cuanto más era reprendida esta mujer, con mayor intensidad seguía pidiendo. Eso es verdaderamente fe. Yo no sé si le estoy hablando a alguien aquí que había desmayado en la fe y había dicho, ya yo no sigo perseverando más. Bueno, esta palabra es para ti también. Mira el ejemplo de esta mujer que logró impresionar el corazón de Jesús. Y ahora Jesús le dice, oh mujer, cuán grande es tu fe. Eso es interesante. ¿Qué descubro acá? Jesús no le dijo, oh mujer, cuán grande es el problema que estás viviendo. Oh mujer, cuán terrible es lo que tu hija está padeciendo. No, esto no movió el corazón de Jesús.
Lo que movió el corazón de Jesús fue la fe. Esto que nos enseña que lo que mueve el corazón de Jesús es tu fe, no tu problema. No tu problema, es tu fe. Y Jesús le dice, hágase contigo como quieres. Wow, esto lo veo como un cheque en blanco, sí, con muchos ceros. El Señor pone el cheque en blanco, ya está firmado. ¿Qué vas a hacer con él? Imagínate que el Señor te diga en este día, haz contigo como quieres. ¿Qué le pedirías? Wow, ¿qué le pedirías? A la persona que tiene fe, Dios le da esa libertad. Haz contigo como quieres. Tienes la fe suficiente para alcanzar lo que quieres, por tu fe. Y esa es mi oración en este día, que ese tipo de fe pueda estar en nosotros. Para que ese cheque en blanco también lo recibamos. Yo no sé cuántos recibieron ese cheque en blanco hoy. Para que lo llenen. ¿Qué es lo que estás pidiendo? Pero el Señor le da cheques en blanco para que lo llenen a las personas que le creen. Hágase contigo como tú quieras. ¿Qué es lo que quieres? Wow. Yo llegaría a mi casa y empezaría a hacer un listado. Yo quiero esto. Eso mismo le dijo el Señor a Salomón. ¿Qué quieres que te dé? ¿Sabe qué dijo Salomón? Solo quiero que me des sabiduría e inteligencia para guiar a este pueblo. Y Dios dijo de este hombre, wow, por cuanto no pediste dinero ni riqueza, sino sabiduría e inteligencia para guiar a este pueblo, entonces te voy a dar lo que me pides, pero también te voy a dar mucha riqueza y mucha sabiduría y mucha inteligencia. Haz contigo lo que quieras. Termino con esto. La fe está convencida de obtener aquello que en el mundo físico es imposible ver. Eso es fe. Vamos a orar juntos y vamos a pedirle al Señor que nos regale ese tipo de fe. Usted se preguntará dónde yo puedo hallar ese tipo de fe. Hay un lugar en donde lo puedes encontrar. ¿Sabes dónde? En Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. No hay otro lugar. ¿En dónde más lo puedes hallar? En su palabra. Porque la palabra es el fundamento de la fe. La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Si tú no crees en la palabra, si tú no recibes la palabra que se comparte, difícilmente podrás tener fe. Pero algo importante que debes entender es que la fe no es producto de una emoción tuya. No es ese buen deseo que tienes de que te ocurran cosas buenas. Eso no es fe. Eso es un anhelo. Es distinto. ¿La fe qué es? En Gálatas dice que la fe es un fruto del Espíritu. Y ahí está la gran diferencia. Cuando tú entiendes que la fe es un fruto del Espíritu, entonces entenderás que necesitas al Espíritu para que el fruto del Espíritu pueda estar en ti. Es imposible que tú puedas tener una fe genuina si el fruto del Espíritu no está en ti. Por eso vamos a orar en esta mañana y a decirle, Señor, yo quiero que el fruto del Espíritu, que es la fe, pueda estar en mí. No una ilusión, no un anhelo, que es muchas veces lo que nosotros tenemos, sino esa fe genuina que nos permite seguir creyendo en las cosas que no estamos viendo. Hay personas que se levantaron en este día y que delante de sus ojos hay un panorama desolador. Están viendo los exámenes médicos. Están viendo que el marido tomó la decisión de irse de casa. Están viendo a sus hijos lejos de los caminos del Señor. Crisis económicas. Están viendo tantas situaciones difíciles. Y el Señor dijo, no te alimentes de eso. Porque una cosa es tu realidad, es lo que está delante de tus ojos. Pero otra cosa es la verdad absoluta de Dios. Por encima de tu realidad está la verdad de Dios. Hoy es importante que tomemos una decisión. Si seguimos viviendo por lo que nuestros ojos ven, si seguimos viviendo por la lógica o por las circunstancias, o tomamos la decisión de vivir por la fe. ¿Qué es fe? Certeza de lo que esperas. ¿Ya no esperas nada? Entonces necesita fe. La persona que tiene fe, entonces empieza a soñar,
empiece a soñar con un futuro mejor, empiece a creer que algo bueno puede pasar en su vida, que es posible salir de esa crisis, que es posible superar esa tormenta, salir de ese problema o de esa circunstancia difícil. Así que pido a Dios con todo mi corazón que empiece a incubar en tu vida en esta hora esa certeza de lo que esperas. ¿Qué es lo que esperas? Hay personas aquí que han dejado de soñar. Hoy es necesario que vuelvas a desempolvar esos sueños que el Señor te dio algún día y que vuelvas a creer que Él puede hacerlos una realidad. Pero tienes que tener la certeza de lo que esperas. Lo que esperas es un sueño. Lo que esperas es un propósito. Lo que esperas es una meta. Que el Señor incube en tu corazón esos sueños. La Biblia dice que cuando seamos librados de la cautividad, seremos como los que sueñan. Una característica principal de una persona que ha sido librada de la cautividad es que empieza a soñar. Y pido a Dios con todo mi corazón que incube en su corazón los sueños de Él, porque hay muchas cosas que Dios tiene para su vida. ¿Qué fue lo que le permitió a Josué poder permanecer firme ante todo lo que vivió? Que él tenía un sueño. Y ese sueño era el motor que lo impulsaba. Ese sueño era la razón de su existir. Era la motivación que lo mantenía con vida. Si tú has dejado de soñar, dile: Señor, yo quiero volver a soñar. Yo quiero volver a creer que algo bueno puede pasar con mi vida. Muchas gracias. Y te pido también, amado Dios, que me des la convicción de lo que no estoy viendo. Yo no estoy viendo sino lo contrario, pero creo que mi vida se hará conforme tu palabra lo establece. Muchas gracias, amado Dios. El don de la fe, colócalo en mi corazón, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos recibieron el don de la fe, que es un fruto del Espíritu? No es una emoción, por eso la fe de muchos apenas se enfrentan a un obstáculo, finaliza, porque no era una fe fundamentada, correctamente fundamentada en la palabra del Señor. Dice amén. Amén. A todos ustedes un abrazo fuerte, delicioso haber compartido con ustedes en este día. Que disfruten este día al máximo en compañía de sus seres queridos. Dios los bendiga grande, rica y abundantemente. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.